Hola, ¿qué tal? A todos y todas, muy buen saludo, alumnos y alumnas del Liceo San José. Esta clase va para ustedes, con mucho cariño y afecto. Comenzamos a ver los ácidos nucleicos, ¿cierto? Estamos viendo lo que son las macromoléculas. Primer video vimos proteínas, ahora vemos los ácidos nucleicos. Estos se llaman nucleicos porque están en el núcleo de la célula, están dentro del núcleo de la célula eucarionte. Entre los ácidos nucleicos tenemos el ADN, ¿cierto? Y el ARN. ADN caracterizado por ser doble hebra, en la cual las bases nitrogenadas de los nucleótidos se encuentran apareadas en el interior mediante un apareamiento específico, ¿cierto? Adenina con timina, guanina con citosina, siempre. El ADN es el que guarda la información genética. Y esta información genética que tiene la información para elaborar o mostrar todos los caracteres que tiene un ser vivo. Todos los caracteres, las características, forma, función, etc. Esta información no puede ser leída por la célula así nomás. Necesita otro lenguaje que permita leer esta información. Y ese otro lenguaje son las moléculas de ARN, que sirven para que fluya la información desde el núcleo hasta el citoplasma. ¿Ya? Del ARN fluye la información. Es como una gran biblioteca el ADN, una gran biblioteca de la cual un librito que representaría las instrucciones para fabricar una proteína se llamaría un gen. O al menos un grupito de proteínas se llamaría gen. Y ese gen es el que tiene toda la orden para fabricar esa proteína. Y esa proteína se sintetiza en el ribosoma, que puede estar en el retículo endoplásmico rugoso o libres por el citoplasma. ¿Ya? El ARN se copia a partir de una cadena de ADN, una cadena de ADN madre hebra, que tiene las instrucciones para fabricar una cadena de ARN, que se llama ARN mensajero, por eso tiene una M minúscula. Mensajero es el que lleva el mensaje al ribosoma para que se crea una proteína. Así, mediante la traducción, se sintetiza una proteína. Conocer la estructura y función del ADN. Bueno, yo puse esta imagen acá porque el ADN, ¿cierto?, tiene esta forma de hélice, doble hélice, de dos hebras, que está retorcida sobre sí mismo. A veces presenta distintas distancias en estos retorcimientos que hace. A veces cambia la distancia y adopta distintas formas, pero siempre es como una escalera retorcida, ¿ya? Pero tiene distintas formas, que son tres, que puede ser acá, como ven, ¿cierto? Un retorcimiento más prolongado, acá es como más centrado, ¿cierto? Y este otro retorcimiento es mucho más alargado, ¿cierto? Incluye muchas más bases de nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes fundamentales del ADN, ¿ya? Son los que dan origen al ADN. Estos nucleótidos se enlazan uno tras otro y forman lo que es la cadena de ADN. Y están compuestos de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿ya? Este azúcar se llama desoxirribosa y ese le da el nombre al ADN, ácido desoxirribonucleico. Entre las bases nitrogenadas, aquí como ejemplo tenemos la citosina, pero pueden ser guanina, adenina o timina, ¿ya? Y el ácido fosfórico o fosfato, grupo fosfato, dependiendo del estado en que esté, si está ionizado o no, es el que le da la característica de poder enlazarse a otra desoxirribosa de otro nucleótido. Y así se forma el enlace fosfodiéster. Y así se forma el enlace fosfodiéster, como lo vemos acá, ¿cierto? Una desoxirribosa se une a un grupo fosfato. Esta es la estructura básica de un nucleótido. Dentro de las bases que forman el nucleótido, ¿cierto?, las bases nitrogenadas, tenemos a las
púricas, que son estas que están acá arriba. Estas son las púricas que tienen 2 anillos, ¿ya? Esa es la característica de las púricas. Y las pirimidínicas tienen un solo anillo. Dentro de las púricas, adenina y guanina están en ambas, tanto en ADN como en ARN. En el caso del ADN solo está presente la citosina y la timina, y en el caso del ARN está presente el uracilo y la citosina. No hay timina. En el ADN no hay timina. En el ARN no hay timina, hay uracilo. Y la timina solo se encuentra en el ADN. Este apareamiento específico que les comenté sobre las bases nitrogenadas del ADN, ¿cierto? Que sería ATGC, se hace mediante un enlace hidrógeno, ¿ya? Son enlaces hidrógenos quienes mantienen esta unión de esta base nitrogenada y lo que le da la estructura al ADN, ¿ya? Un enlace hidrógeno bastante débil, ¿cierto? Pero si sumamos, empezamos a sumar la fuerza de cada uno de los hidrógenos que están en el ADN, vamos a ver que hay muchos enlaces de hidrógeno que se forman. Entonces, esta sumatoria de pequeñas fuerzas hace que la fuerza neta total sea muy grande para poder siempre mantener esta estructura del ADN, ¿cierto? De ahí que tiene una elevada temperatura de desnaturalización, ¿cierto? Más o menos 70 grados podemos abrir la cadena de ADN. La temperatura ambiente al ADN le gusta estar siempre como doble hebra. Aquí está lo del emparejamiento específico, emparejamiento ATGC, y el enlace se forma mediante un grupo fosfato y una glucosa, una ribosa. Una ribosa, ¿cierto? Un azúcar. Este azúcar de 5 carbonos. ¿Ya? Enlace fosfodiéster. La estructura de la doble hebra, ¿cierto? Tenemos a la base nitrogenada en el centro, grupo fosfato y azúcar desoxirribosa como esqueleto, ¿cierto? Ahí. El azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato forman el esqueleto de la cadena y las bases nitrogenadas están en el interior de la cadena de ADN, las cuales aquí están formando este apareamiento específico mediante enlace de hidrógenos. Este apareamiento específico permite que el ADN, cuando se duplique o haga la replicación, se crean copias que son muy parecidas a la original, ¿ya? En el papel debería ser igual, ¿cierto? Uno pensaría que ATGC, si es una ley, siempre se cumple. En el papel debería ser idénticas las cadenas que se crean, pero la enzima que hace este proceso a veces tiene errores. Y pone una base que no debería poner. Pone un nucleótido, que no debería poner. Por ejemplo, tiene una A y pone una C. Y ahí se genera un cambio en el ADN y este C se va a replicar y probablemente cuando se replique sea C después muchas veces. O puede que justo también el error haga y que sea una A de nuevo. Es decir, la biología, la vida se equivoca. Pero son muy idénticas, muy parecidas las cadenas que se crean con respecto a la cadena original, que sería esta. Sería la cadena original esta que está acá. Estas serían las cadenas hijas. ¿Ya? El empaquetamiento del ADN. El ADN es una cadena bien larga, bastante larga, la verdad, de muchos eslabones.
es tan larga que no cabería dentro de la célula si se estirara completamente. Sobrepasaría todo lo que es el diámetro de la célula, porque es muy larga, entonces necesita empaquetarse o retorcerse sobre sí misma. En los seres eucariontes, esto se hace gracias a unas proteínas llamadas histonas. Son unas proteínas, unos octámeros, ¿ya? Se llaman histonas. Esto permite que el ADN se empaquete de manera muy grande, se compactan demasiado, mucho ADN junto en un poco de espacio, y lo que genera los cromosomas, ¿cierto? Que es ADN muy empaquetado. Ya el cromosoma tiene sus distintas estructuras típicas, como los telómeros, el centrómero, ¿ya? En el ácido ribonucleico, como comentamos, la diferencia está en el uracilo. Tenemos uracilo en el ácido ribonucleico. Entonces sería AUGC, ¿ya? AUGC. A diferencia del ADN, puede tomar estructuras variables, muchas estructuras diferentes, como por ejemplo tenemos esta de acá y esta de acá, que son estructuras de ARN formadas por un intrón y un exón del gen SUS1, implicada en la regulación de su proceso de splicing, ¿ya? El splicing es un proceso mediante el cual el ARN que se genera, yo genero una cadena de ARN a partir de ADN, es procesada y a la cual pueden sacarse de trozos o fragmentos de ARN, acortando la cadena formando un ARN mensajero maduro, ¿ya? Es decir, todo lo que se transcribe no es que vaya a ser una proteína codificante. Hay zonas, regiones del ARN transcrito que se tienen que eliminar o sacar. Acá tenemos un ARN de transferencia con el anticodón acá. Acá tenemos otra forma del ARN de transferencia, otra forma. Esta forma ya tridimensional, aquí una forma esquemáticamente de estructura primaria. Y aquí tenemos otra estructura más secundarias del ARN de transferencia. Como pueden ver, adopta muchas formas diferentes el ARN. El ARN tiene estructuras muy variables. El dogma central de la biología, ¿cierto? Del ADN que guarda toda la información, se crea una cadena de ARN. Este ARN también se puede replicar en algunos casos, puede sufrir el proceso de splicing, ¿cierto? Acortar esta cadena de ARN mediante enzimas, separando lo que son los exones de los intrones. Los intrones son todas esas regiones codificantes del ARN. Codificante significa que van a dar origen a una proteína. Los ARN no codificantes serían los que no serán leídos por el ribosoma, ¿ya? Eso sería el video en este caso de los ácidos nucleicos. Muchas gracias, perdón los errores y espero que les sirva mucho. Vean, no olviden ver el próximo de carbohidratos y lípidos. Vean el de carbohidratos y lípidos. Estudien para sus labores. Chao, un abrazo.